Hola, ahora sí. Buenas tardes. Cuando el pastor Miguel me dijo de compartir, entré un poco en crisis. No por el hecho de compartir, no estaba nerviosa de momento por esto, pero empecé a dudar sobre todo lo que recibía, porque me dijo, comparte sobre lo que Dios te está hablando. Y yo, sí sé que Dios me está hablando, pero ahora mismo no tengo claro de qué me está hablando. Pero el Espíritu Santo, en su inmensa misericordia, trajo claridad a esta cabeza y le doy gracias por permitirme estar aquí. Y allá vamos. ¿Sobre qué me está hablando Dios? Pues sobre seguir su voz. La suya únicamente, sus comentarios y únicamente los suyos. Y diréis, ¿por qué? Pues porque en el reparto de los talentos, muchos de nosotros creemos que Dios nos dio la potestad para opinar sobre cualquier situación. Somos expertos en eso. Es más, como por ejemplo, si tienes que elegir un menú del día, pues opina tu hermano, tu familia, tus compañeros de trabajo, los compañeros de gimnasio. Y ya si pones a la gente del país, pues también opinan sobre lo que tienes que comer. No estoy hablando de un tema muy grande. Ya si son cosas más grandes, también opinan. Y de las voces que más me han costado callar, o ni siquiera callar, es como omitir un poco, tengo que reconocer que las voces de los hermanos de la iglesia sí que me han costado mucho. Porque sin querer, subrayo lo de sin querer, volcamos nuestras frustraciones, miedos en las situaciones de los demás. No lo hacemos con el ánimo de ofender o de hacer daño, pero es como, oh, esto ya lo sé, esto es por eso, esto por eso. Sin querer, subrayo de sin querer, ¿vale? Voy a estar leyendo el Evangelio de Marcos 5, 21 al 43. Si tenéis las apps o ya no se usa Biblia en mano, pues las aplicaciones, pues lo podéis ir siguiendo o leer en casa cuando podáis. Y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 21, nos cuenta la historia de Jairo, que fue a pedir a Jesús que salvase a su hija. Y Jesús acepta, como buen pastor que es, acepta ir a salvar a su hija. Pero en el camino decide pararse para sanar a otra hija. No sé si os pasa, pero yo cuando leo la Biblia, pues tengo imágenes también. Y no tengo la punta del versículo, pero hay una parte que dice que había mucha multitud y Jesús se para y dice, alguien me ha tocado. Y me imagino los discípulos diciéndole, a ver, Jesús, con toda la multitud que hay aquí, ¿cómo no te va a tocar a alguien? Es normal. Y Jesús, callando las voces de sus amigos, contestó, alguien me ha tocado porque he sentido poder salir de mí. Me imagino que mientras estaban discutiendo, estaban los discípulos y Jesús hablando, Jairo, por el otro lado, estaba mordiéndose las uñas en plan, chuchito, Jesús lindo, vamos, que no llegamos, que mi hija se va a morir. Pero Jesús, con calma, siguió diciendo que alguien le había tocado porque había sentido poder salir de él. Y la mujer con el flujo de sangre se acerca, con perdón las mujeres, soy mujer, se acerca y me imagino que no le dijo, he sido yo, no, le contó su vida, le dijo, es que he pasado esto, le dijo toda su vida. Y Jairo, por el otro lado, súper nervioso. Y la mujer, cuando le dijo todo lo que había pasado, el versículo 35 dice que mientras Jesús le sanaba, mientras Jesús hablaba, llegan unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha fallecido. ¿Para qué seguir molestando al maestro? Y aquí las voces de los hermanitos de la iglesia, porque no cualquiera llama maestro sin reconocer la autoridad. Entonces, digo, esto es los hermanitos de la iglesia, no sin querer, pero trayendo a Jairo el mensaje del fallecimiento de su hija. Y Jesús, en el versículo 36 dice, y Jesús, que escuchaba los comentarios, le dijo a Jairo, no temas, no hagas caso a lo que dicen, baja el volumen de lo que oyes fuera y escucha lo que te estoy diciendo. No tengas miedo, cree y nada más. No sé si los hermanitos de la fe creyeron la palabra que dijo Jesús a Jairo o siguieron murmurando detrás y en el camino desde que le reportaron el mensaje hasta que llegó a sanar a su hija. Pero
yo que tengo una imaginación muy maya, me imagino que iban diciendo, deja de molestar al maestro, ya te hemos dicho lo que ha pasado. Pero Jairo se agarró al mensaje, a la palabra que Jesús le había dado y pudo seguir caminando porque me imagino que una noticia así no te deja caminando recto a no ser que te estés agarrando una palabra. Y a veces lo mejor es callar y seguir caminando con Jesús. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, estoy aprendiendo a que hay pensamientos, ideas, proyectos que es mejor guardarse para uno mismo. Que sea algo entre Dios y tú. No necesitas postearlo en las redes sociales, los jóvenes, nosotros. No, tampoco necesitas comentarlos a tus amigos, si acaso a tu pareja, los que estáis casados. Pero si no, quédatelo para ti. Y si tienes duda, vuélvete a Dios y Él traerá claridad a tu vida. En el mismo Evangelio de Marcos 5:37, dice Jesús que no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Jacob y Juan. Los discípulos eran 12, pero simplemente dejó a 3 entrar con él. No es necesario que todos sepan lo que estás haciendo o lo que está pasando. No lo tienes que hacer todo públicamente. A veces hace falta mantenerlo en secreto para que tu fe aumente. De hecho, en el 42 a 43, Jesús dice, después de haber sanado, después de haber resucitado a la hija de Jairo, le dice, no lo digas a la gente, no lo cuentes, es algo para ti. Algunas cosas son simplemente para ti, no las tienes que contar a todo el mundo. Y por último, no sé si se habéis dado cuenta que Jesús no suele seguir nuestro esquema. Él lo hace todo a lo grande, como buenamente lo entiende. Jairo fue a Jesús esperando recibir un milagro de sanidad, pero Jesús hizo algo más grande, resucitó a su hija. Dios le sorprendió con algo que ni siquiera él sabía que necesitaba. Perdón. No tratemos de encajar a Dios en una burbuja, en una cajita. Antes estábamos cantando que ábrenos los cielos, ¿verdad? Sí. Lo cantamos mucho, me doy cuenta. Ábrenos los cielos, vemos los cielos abiertos, pero ¿de qué nos sirve si vivimos bajo un cielo abierto pero con la mente cerrada? Dios tiene millones de vías para llegar a hacer lo que le pedimos, o no le pedimos incluso. Es un Dios creativo y tiene todas las herramientas del mundo a su favor. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Así como, bueno, y para más o menos terminar, así como una voz o un pensamiento te puede acercar a Dios, también te puede limitar. Aprendamos a callar las voces que nos rodean y a escuchar únicamente su voz. En el fondo, esta es la comunión que Dios nos está pidiendo, acercarnos más a Él y seguirle a Él. Abramos nuestros corazones al Maestro y nos sigamos viviendo bajo un cielo abierto, pero con corazones cerrados. Y ya está. Amén. Que Dios los bendiga.